Televidente, feliz noite e bem-vindo em nosso programa Boa Noite Corsao. Um prazer imenso para nós ter a junto com vocês. Hoje com um invitado especial, invitado que nós também conversar com ele não somente riba exercício de seu cargo, de sua função na Corsao, mas também com um mensagem muito especial para a comunidade dominicana. De compa sobre, aunque nós está viva de uma comunidade que sempre nós está gaba, nós está Roma, que nós uma comunidade multicultural, sempre tem tópico que está regardado a um grupo específico de nossa comunidade. Se nós está papia, por exemplo, de grupo de comunidade holandês, tem certo aspecto não seja de cierta atenção especial, ou de certa ventaja, ou de certa desventaja, que nós me se tem em conta com ele. Assim, na cultura, nacionalidade. Nós está consciente que uma comunidade que está recebida na Corsao, for de Hopia, é comunidade dominicana, que sempre forma parte de nosso setor laboral, de nosso setor deportivo, mas a Hopi dominicano passa de diferente rango de deporte, diferentes especialidades de deporte y obviamente un grupo que ha contribuido al desarrollo de Corsao por de Hopi año pasado. Junto con nosotros, hoy nos tiene presencia de señora cónsul general de República Dominicana, María Luisa Ubiera Zorrilla. Cónsul Ubiera estaba ya para bastante tiempo na Corsao, ya llega el momento que tiene que despedirnos isla, manera gran cantidad de tour de los miembros del cuerpo consular que está ser apuntada na Corsao, está cumple una jornada y después nanta back sea en su país de origen o en una otra destinación. En el caso que señora cónsul nos avisa que nos tiene el reflejo, prueba de su envolvimiento con nuestra comunidad, de ejercer una labor de basta, resaltar basta, no solamente de comunidad dominicana como tal, pero de apoyo a diferentes actividades de comunidad de Corsao en general y de otro país que también se realiza actividad para nuestra comunidad. Paralelamente, que tú de manera nuestra cónsul no está solamente para asistir a eventos deportivo, na evento na social, pero también para cumplir con responsabilidad que tiene a ver con emigración de su connacional, que va bien y siempre para lucha para el bienestar de su gente y de relación entre Corsao y su país. Señora cónsul, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Por fin hicimos la entrevista, que la habíamos planeado hace mucho tiempo. Lamentablemente, en el punto final de su carrera en Curazao, de su estadía en Curazao, pero dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así Amén. Pues que bienvenida a nuestro programa y un saludo muy cordial. Muy buenas noches, señor Gruber, muchísimas gracias. Realmente sí, se nos dio. Estamos acá. Para compartir ese espacio con usted y con esa playa de espectadores que usted tiene, que le dan seguimiento y que sé que por referencia tiene una gama de espectadores que se detienen a escuchar las informaciones que usted le lleva por este espacio nocturno en una hora de descanso y tranquilidad del hogar, lo que es muy importante, se digiere mejor. Sí. En esa parte. Y nosotros estamos muy agradecidos de esta oportunidad. Pues buena noche a mi comunidad, a mis nacionales, como yo le digo, como le he apodado desde que llegué aquí, mis nacionales, la diáspora dominicana residente en Curazao, una diáspora empoderada, una diáspora pujante, comprometida. Históricamente, los dominicanos han enlazado, han hecho en Curazao una parte de su hogar, han desarrollado familia, han desarrollado un nicho de fortaleza y desarrollo, valga la redundancia. Sus hijos han crecido y han formado parte de esta comunidad, ya hombres y mujeres desarrollados, y han importantizado y han canalizado también a otros que han dejado allá en la patria grande, dándole seguimiento a esos progenitores, lo que son padres, hermanos y otros relacionados. Nosotros desde aquí, Gruber,
en el desempeño de nuestra misión, uno de los objetivos mayoritarios ha sido que el dominicano residente en Curazao conociera en nuestra gestión que el Consulado de la República es una casa del dominicano, donde todos y todas tienen derecho a tocar, donde todas y todas tienen derecho a buscar comunicación y orientación de algo o de una necesidad que en un momento determinado, de cosas que tengan que resolver. Son testigos muchas y muchos que hemos estado ahí atentos. El Consulado de la República, tú no tienes que, ¿para cuándo me dan una cita? 3 meses, 2 meses, no. El orden de llegada del día es el número de tu cita. Y eso lo hemos trapolado día tras día durante 4 años y 7 meses. A mi diáspora, estoy de salida, ya era de conocimiento en comentario de hace unos 3 meses, pero ya es oficial. El gobierno de la República Dominicana derogó mi decreto de cónsul general en Curazao y emitió un nuevo decreto la semana pasada, donde voy como embajadora al servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores en República Dominicana. Seguimos enlazando el manejo de la comunidad dominicana en el exterior de una forma ya a otros niveles. Y esto es muy importante porque para nosotros significa que hemos pasado de curso y seguimos avanzando. Correcto. Y que seguimos conectados a esa parte, a ese hilo que es tan importante en el seguimiento de nuestros nacionales dominicanos residentes en el exterior, ya que tenemos un porcentaje muy alto. Los dominicanos somos gente por naturaleza que nos gusta buscar, parir, crear e ir detrás de donde podamos tener una oportunidad. Sí. Y por eso los dominicanos, tú vas a Rusia y te lo encuentras allá. Tú vas a China y te lo encuentras allá. Tú vas a Japón y te lo encuentras allá. Te vas para España y ahí están. En fin, somos por naturaleza gente que persiguen sus sueños, que van detrás de ellos. Y no es fácil vivir fuera de la patria, Gruber. No es fácil. No, definitivamente no es fácil, que no. Tiene sus retos, tiene sus compromisos, tiene en momentos determinados el peso de la falta de la familia, la falta del compañero, de la compañera, la falta del hijo, que padre y madre emigran buscando ese sueño para mejorar una calidad de vida. Y eso es una ola que va en crecimiento en el día a día, pero son los retos que nos tocan cuando estamos de pie y Dios nos da la oportunidad de tener vida. Correcto. Hay que buscar dónde se puede cosechar y parir una mejor oportunidad y una mejor garantía para los nuestros. Hay una particularidad que me he dado cuenta yo, y lo que la señora cónsul dice es algo muy importante. Curazao, yo siempre digo que Curazao es un país donde hay pobreza, sí hay pobreza, hay otros países donde más que pobreza hay miseria, que es muy diferente. Y aún así, Curazao se mantiene en una estabilidad financiera que realmente no es una obligación emigrar, no es una necesidad puntual emigrar, quizá a lo mejor vivir no en las condiciones que se quiere, pero hay gente que todavía se mantiene. La emigración va por el hecho de la relación existente con Holanda, que nosotros tenemos una relación directa con Holanda, somos holandeses y tenemos esa libertad de poder ir a Holanda, pero son muchos los curazoleños que se han ido a Holanda, y siempre hay una manera de resolver las cosas a través de este manto que se llama el reino holandés. Ahora, los países yo ahora en esta época conocí, no en mi caso particular, porque yo llegué aquí en el año 83 sin saber que eso iba a definir mi vida profesional para radicarme acá en Curazao, pero sí
por todo lo que sabemos, Venezuela se convirtió en un país emigrante, que antes no lo era. Exacto. Venezuela tenía todo, y en Venezuela cualquier persona podía sobrevivir sin haber ido al colegio, sin haberse preparado. Con cualquier trabajo una persona vivía, el que quería trabajar. Ahora bien, yo he aprendido lo que es un país emigrante y lo que se tiene que pasar. Entonces muchas veces cuestionamos a los emigrantes, cuestionamos a la persona que viene, lo vemos como me van a perdonar la expresión, pero como una garrapata que viene a fastidiar, a chuparse los recursos, y nos olvidamos muchas veces de la solidaridad humana de aquellas personas que por una u otra razón tienen que movilizarse. Ahora, en los años de vida que tengo y en los lugares donde Dios me ha permitido visitar, ya sea por trabajo, por placer, por vacaciones, yo nunca he visto un dominicano pidiendo limosna. Siempre el dominicano busca algo que hacer y cómo ganarse la vida y llegar, y pudiese mencionar casos hasta particulares en Curazao, y llegar a ese sueño. A lo mejor quizás no como él quería, como él lo desearía, pero lo logran. El dominicano es una persona que trepa por la escalera hasta donde puede llegar, no se entrega, no busca la facilidad. Esa es la percepción que yo tengo. ¿Estoy en lo correcto, señora Concha? Gracias, Gruber. Realmente los dominicanos somos luchadores. Los dominicanos echamos el pleito. No importa el terreno. Tocó Curazao. Nuestros nacionales en Curazao son estrellas. No sé si son estrellas o luceros, son faroles, pero son gente que el día a día buscan una solución a su existencia, buscan una forma de avanzar, son luchadores, trabajan, limpian casa, mapean, trabajan en una ferretería, cargan, en fin, sobrevivir y lograr el objetivo, lograr ese sueño del que fueron detrás. Todos los sueños, algunas veces, tú no puedes concretizarlo, porque algunas veces son sueños. Cuando tú despiertas y cambias la almohada, despertate a la realidad. La vida es lucha, es una constancia. Para permanecer hay que vivir todos los días constantemente en ese pleito. Los dominicanos que van al Consulado de la República, yo en 4 años y 7 meses aquí, el Consulado de la República abre la puerta a las 7:30 de la mañana y para el público se inicia el trabajo a las 8. Entonces nosotros tratamos en ese espacio de tiempo de dar el seguimiento y la atención necesaria. La comunidad está ahí, hermanos nacionales. Yo salgo de Curazao la semana próxima ya, y de verdad, Gruber, le agradezco a Curazao la hospitalidad, le agradezco a las autoridades curazoleñas su disposición para escucharme todas las veces que he tocado puerta con casos muy especiales, porque aquí hay casos migratorios de mucha que hay que sentarse para escucharlo y manejarlo, de unas autoridades migratorias que ellos tienen un esquema. Nosotros somos migrantes, entonces nosotros tenemos que acogernos al estatus migratorio que maneja cada país receptor. Correcto. Nosotros tenemos que acogernos a manejar, a respetar las reglas. Las reglas son las leyes, los procedimientos. Tenemos que acogernos a eso. Y por eso yo llamo a mis nacionales, no violenten. Yo creo que con la comunicación y tocando y yendo a los escenarios correspondientes se pueden lograr cosas. No esperen la última hora para tratar y salir detrás de la solución de algo que puede convertirse en un problema para ti. Correcto. Y que se puede prever. Busca y canaliza una solución temprana. No espere que digan no, porque te vamos a sacar. No, hermano. Hay canales. Aplica esos canales. Toca puerta. Busca a esa gente con la que tú en un momento determinado tú estuviste, han estado. Ve a tu consulado, busca orientaciones, porque algunas veces desconocen procedimientos legales que lo han tenido en la mano y son dueños de ellos, de aplicarlo, pero lo desconocen.
Porque nunca se han detenido a investigarlo. ¿Qué te corresponde? Yo he vivido 10 años aquí, yo pago impuestos, yo estoy legal, yo tengo un permiso. ¿Pero qué te corresponde por esos 10 años? Investiga, hermano. Claro. Ve a los canales correspondientes para que tú investigues qué oportunidad tú podrías buscar después de 10 años, después de 20 años de tú vivir aquí, de ser una gente orgánica, de tú no haber delinquido, de tú no tener una querella en la justicia, de que tú no saliste de tu país huyéndole a nada porque tú no fuiste un delincuente, tú saliste detrás de un sueño, a buscar una mejor oportunidad para los tuyos. Sí, te confundiste en el camino y estás reaccionando ahora, pero si reaccionaste hoy, despertaste hoy, sal, no te detengas. Vete a buscar esa información. ¿Qué hago? ¿Me tocó esto? ¿Me tocó lo otro? Vamos a trabajarlo. Que se puede. Esa determinación, ese empeño muchas veces es lo que trae las soluciones, el tomar las decisiones. Y si, como dice la cónsul, si estamos tarde, no importa, vamos a seguir adelante y si uno logra identificar los canales, uno llega, pero la cosa es que no podemos detenernos. El Consulado de la República Dominicana, la Junta Central Electoral, tiene una oficina de la OC en el Consulado de la República, es oficina de servicio electoral en el exterior, con una ventanilla abierta. Esa oficina funciona en el consulado, pero con jurisdicción independiente. ¿Ok? Son acuerdos que se hacen de la Junta y el Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar los gastos de ellos y ellos poder ayudarnos a dar un servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque el servicio consular, los trámites migratorios dependen mucho de la facilidad de tú adquirir tus documentos legales dominicanos para poder canalizar aquí un procedimiento legal también de estatus migratorio. Entonces, tenemos la Junta en el consulado, la OC. Fluye la Junta, investiga tu acta de nacimiento, investiga tu cédula de identidad, investiga un apostillamiento de documentos, que son muchísimos trámites que antes no se hacían en Curazao y los dominicanos tenían que pagar a un canal allá, mandárselo al sobrino, al hermano, se lo mandaban hoy, mañana el hermano decía, mira que me costó 20 pesos más y tenían que volverle a mandar, y eran recursos que quizás tú estabas planificado porque tú no puedes mandar más de lo que tú tenías ayer, pero tú lo tienes ahora aquí en Curazao. La OC está ahí, donde tú puedes ir a sacar un acta, y si todos tus documentos están legales, tú tienes un acta en 20 minutos y en 25 minutos, ¿entiendes? Y tú puedes pasar a la puerta del consulado a solicitar una apostilla, la legalización internacional. Entonces son procesos que si tú no acudes a donde manejan la información, ¿cómo te vas a informar? Pero yo no sabía. Hoy fue al Consulado de la República un señor con un documento. No, yo vine porque este documento ya está legalizado y yo quiero, porque yo pedí a República Dominicana para un desprendimiento de una nota al margen, y la muchacha de la Junta le dice, don, pero le mandaron el documento igual, la nota al margen sigue ahí. Pero ¿cómo va a ser? Eso no puede ser. Digo, señor, pero excúseme, ¿usted no ha leído? No, pero es que eso no fue lo que... Pero se lo mandó a usted y se lo está mandando igual que como usted se lo mandó. Usted no leyó. Deténgase. No, pero que yo sé. Señor, por favor, revise. Deténgase. Busque la que usted le mandó y fíjese en esta. ¿Qué tienen de diferencia? Idéntica. Es el mismo documento. Es el mismo documento. Su hermana, su sobrina le mandó lo mismo. Lo único que hizo fue que fue al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la ventanilla de apostilla, y le pidió una apostilla. Quizás si lo hubiese hecho a través de vuestra oficina hubiese sido... Pero pudo hacerlo aquí en Curazao. ¿Y le costaba cuánto? $30 solicitar el acta y 80 florines solicitar una apostilla. ¿Qué es la legalidad para manejar un documento internacional? Entonces, ¿cómo le digo? Son situaciones que el desconocimiento hace, pero que yo le mandé tanto. No, eso a mí no, señor, porque yo no tengo... Esa parte no me toca, esa parte le toca a usted y a su sobrina y a su hermana. Yo no tengo que ver con eso. Pero le estamos explicando que usted pudo ahorrarse. El que usted tiene cuántos días esperando que le mandaran el documento. No, una semana. Se lo mandaron ayer, pero está malo. Ya. Está malo. Perdió el trámite, el dinero y el tiempo. Son situaciones tan sencillas como esa, señor Gruber. Que tu hijo que nació aquí, pero que ahora tú duraste 17 años para tú hacer
un proceso de transcripción de acta y a los 17 años Holanda justifica un derecho de que ese niño nació aquí, se desarrolló aquí, se educó aquí, y entonces tú le sacas un pasaporte dominicano y Holanda le exige, bueno, ¿va a ser dominicano o va a ser holandés? ¿Entiendes? ¿Por qué? Por un derecho adquirido. Yeah. ¿Entiendes? A ese niño le corresponde ser nacionalizado dominicano por origen. ¿Por qué? Porque la madre es dominicana o el padre es dominicano. Pero tú no te has detenido a conocer los derechos que le corresponden a tus hijos. Mañana tus hijos pueden decidir que quieren estudiar en República Dominicana, pero entonces van a estudiar como extranjero. Y la educación para un extranjero tiene un costo. Correcto. Y la educación para un dominicano en una universidad tiene otro costo. Entonces, tú te inscribes con un pasaporte holandés, tú no pagas lo mismo que inscribirte con un acta de nacimiento dominicana. No es lo mismo ni es igual. Ahora, señora cónsul, ese tipo de información, por ejemplo, ustedes tienen jornadas donde le indican a los nacionales, como usted bien los llama, dominicanos, todo lo que pueden alcanzar que quizá no lo saben. Me encanta que esté usted aquí, aunque lamentablemente ya en este punto de su carrera, pero es importante que los dominicanos que nos están viendo, que sé que tenemos mucha sintonía en la comunidad dominicana, estén al tanto de todo este tipo de informaciones. Si una persona, aun cuando no necesita en este momento un documento que pudiese requerir en el futuro, bien sea porque va a tener un hijo, porque se piensa casar, porque está canalizando los estudios de los hijos, y tiene esa duda o no sabe que tiene herramientas que puede utilizar, esa persona puede acudir al consulado a buscar esa información. Para eso estamos, señor Gruber. No es la primera vez que yo he hecho canales de informaciones, tanto en las redes del consulado, en espacios de acá con el DJ José, que ha sido una persona muy colaboradora con nosotros, el DJ El Galeno, otro muchacho Robert, que está en Bonaire, una estrella. Sí. Saludos para nuestro amigo Robert Dos. Sí, estuve con él hace 2 semanas, que estuve oficializando en Bonaire la entrada del seguro de repatriación Cielo RD, que es una herramienta muy interesante, muy importante, que los dominicanos deben usarlo. ¿Por qué? Porque es una herramienta que te ayuda a sanar un dolor de cabeza de emergencia. ¿En qué sentido? No vamos a morir todos. Todo. Para nacer está condicionado, pero para morir no. Para morir no. El nacimiento no la condiciona, la muerte no la condiciona a nadie. Dios, que dice, hoy. Es el único. Como creyente que soy. Pero el nacimiento no, porque muchas veces el feto viene mal, la madre corre peligro, deciden que el niño no nazca y que la madre sobreviva, una serie de situaciones, pero la muerte no. La muerte no. Entonces, cuando este seguro de repatriación Cielo RD fue un seguro que entró al Ministerio de Relaciones Exteriores en el 2014, entró este seguro, y es un seguro, una póliza que se paga anual, significativa. Cuando nosotros entramos aquí tuvimos una diatriba con esa parte, porque había situaciones que se estuvieron dando que el seguro de repatriación Cielo RD no se estaba manejando como se debía manejar desde el Consulado de la República, porque está en el sistema consular del Consulado de la República, funciona paralela, de acuerdo bajo las normas del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero nosotros los cónsules debemos asumir la legalidad, la respuesta fidedigna de que si pasó un acontecimiento y usted tiene esa póliza, el primer paso es acudir al consulado. ¿Por qué? Porque el consulado fue que te refirió y te inscribió para esa póliza. Y el consulado inmediatamente conecta con la compañía y la pone en conversación con el representante que usted tenía en esa póliza de seguro. ¿Y esa póliza es una póliza oficial o de una compañía privada? Esa póliza funciona con una compañía privada en República Dominicana, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores la asume. La asume y la respalda y nos manda a nosotros a que impulsemos que los dominicanos en el exterior lo tengan. Y entonces aquí se ha hecho un gran trabajo con esa parte. Y yo le hago un llamado a mis nacionales. Acudan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una comunidad dominicana aquí, adulta mayor. Adulta mayor. Y hay una cosa, no se muere el viejo nada más.
No, se muere cualquiera. No. Sí, un accidente de tránsito, un accidente de trabajo, un infarto, un problema sí. pulmonar, una cuestión cualquiera. Es que te llegue la hora. Sí, sí es cierto. Eso es así. Hay veces tú tienes un amigo y esta noche te juntaste y conversaste con él y mañana a las 9 de la mañana, Gruber, pero murió fulano. ¿Cómo que murió fulano? No, tú me estás hablando mentira. Eso no puede ser. Pero estábamos ahorita juntos. Y la vida es así. La vida es así. Es como un parpadear. Sí. El corazón se para y punto. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata. Entonces, esas informaciones, el consulado es un libro abierto por teléfono. Claro está. Tú quieres una consulta, fluye al consulado presencial. Una llamada telefónica, lo que tú puedes decir, ¿hasta qué hora están ahí? Hasta las 4. Nosotros trabajamos de lunes a jueves hasta las 4. Y los viernes salimos a las 12. Okay. Porque ya los viernes a las 12 la gente no fluye a buscar servicio. No sé, aquí hay viernes social muy temprano. Entonces, de lunes a jueves trabajamos hasta las 4 de la tarde. Y trabajamos corrido. Okay. Nosotros entramos de servicio al público a las 8 de la mañana y hay un momento que la cosa calma, podemos comer, picamos algo ahí mismo, entre ahora tú subes, pero lo hacemos ahí mismo y el servicio sigue. Ya. Hay veces como ya a las 3 la cosa baja, uno de los muchachos se turnean, fulano se va, se queda el otro, pero hay una presencia de seguimiento. Sí, y hay servicio, que es lo importante. Y la Junta está ahí para todo tu servicio que tú reclames. Sí. Entonces, de eso se trata. Ya. Todo sigue. La continuidad del servicio no para nacionales dominicanos. El nuevo cónsul que viene, un colega, hermano y amigo, que viene para acá, el personal de planta del consulado hasta ahora no varía, a menos que el señor presidente derogue o cambie a alguien, sigue intacto. La que estoy saliendo soy yo, porque hay un reglamento en relaciones exteriores de manejo interno que los cónsules no deben pasar de 4 años en servicio. 4 años. Extremo 5, en función en ningún país, deben ser rotados a otro destino. Y el presidente de la República no come cuento con eso. Nosotros todos estamos siendo alternados, trasladados a otro destino, llevados a otras funciones, en fin. No están rotando a todos. Los vicecónsules también lo están rotando. Unos atrás, otros primero, otros después. Mi personal de planta, el cuerpo consular y todo el equipo de planta, los auxiliares administrativos, todo el mundo se queda. Estoy saliendo yo. Pero el consulado no para y la función y el seguimiento del trabajo sigue idéntico. Es la regla de juego. Yo decía al inicio, cuando hicimos el comentario de introducción, que los consulados, y hablemos particularmente en este caso del consulado dominicano, tiene esa función que tiene que ver con la parte de documentos, con la parte consular propiamente dicha. Política migratoria. Exactamente. Pero además de eso, la parte social, la parte cultural, el envolvimiento con la comunidad, muchas veces depende más del estilo de trabajo de un cónsul en particular. Cómo ese cónsul quiere ejercer su función, cómo es su facilidad o su intención de involucrarse con la comunidad donde presta servicio. Y en ese caso, la cónsul hubiera sido excelente embajadora de su país, en este caso embajadora cultural, no de rango diplomático. Ahora sí va a ser ascendida a embajadora, valga nuestra palabra de felicitación. Gracias. Señora cónsul. Y vamos a hacer una pausa para cumplir con algunos mensajes y de regreso estamos conversando nuevamente con la cónsul general de la República Dominicana, María Luisa Ubiera Zorrilla. Ya regresamos. ¿Será la pecera? Sí, no sé si era.
Esta comitação de luna de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lá da minha tablita sabra também. Você sabe? Ataca, me vou pregar manhã. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está prego na casa também. Você está prego na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em meu lugar aqui, você. Ei, você se bom pô, chega lá da meta. Lá da meta chega cerca bom. Piu! Chiamé mudanza Verhuizing Moving numero. Ora botingo cambia di lugar, ma c'ha hopi option ting. Pero corda, tabo cosan di valor na tingo carga. Interstero Verhuizing. Specialista en empaquetar, organizar y planear turcos relacionados con mudanza local o internacional. Toma contacto con nos y lagden nos man en movilización de bocarga. Interstero Verhuizing. Den una palabra specialista, the best. Promeco solo sali, nos portata apri. Aquí na supermarket, bombini. Ad una servizio, na grandi y chiqui. Cliente darei, te seita nos lei. Bombinita bom, bombinita bom. Boca guardamos, li bota guarda pa 30. Dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carne, black barata, pan caliente, busca di bo, dolci criollo, no va en un camino da bombinita bocas, wow! Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Televidente, vamos a continuar con más de nuestra conversación interesante con nuestro invitado Chávez, cónsul general de República Dominicana. Un día aquí nos está continuando nuestra conversación. Nos recordamos que nos está llegando a Bosnan, en el Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una instancia que tiene un compromiso, es palabra, confiabilidad en cada resultado, profesionalismo, un dinamismo extraordinario, tanto en el manejo del proceso para vos hacer test, como de facilidad para poder llegar a nos. Ron Corsau tiene de Lab de Med, pero además de eso, nos sabe te Dembocas, nos ha ido un laboratorio de Dembocas, Lab de Med, Laboratorio de Médicos, también con su centro de diagnóstico, para poder hacer un screening completo de curva, de salud, allá en Roosevelt Weg. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. A nombre de Bombini Supermarket, el lugar ideal para hacer compras de un ambiente dulce, de un ambiente great. Camina, nos ha guardado para donar un servicio, pero además de ser para añadir productos en fresco de una variedad grande y pan caliente tudora. Y nos panadería de Bombini Supermarket. Bocas, nos ha compra sobra. Bombinita bocas, Bombinita Bocas. A nombre de Agencia Funeraria El Señorial, nos a conversar ahora y durante nuestra entrevista de problemas que viaja personas de otra nacionalidad que viven en Corsau, que tienen que repatriar un ser querido que a fallecer, sempre confrontati in problemas de logística para el transporte. Hasta DG6, el señorial tiene una experiencia más grande mes en el servicio, pero nos trabaja con profesionalismo y respeto. Agencia Funeraria El Señorial.
Na nombre de Sambil, nós temos calendário mais variado, dianan aqui ainda de modo vacância, caminha tanto nós muchanan como gente grande por visitar Sambil, a outra razão de nós gente grande também tem evento de maneira sempre aguardável e passa rato contento de família de Sambil, de one and only, mais que centro comercial. E no nombre de Curinde crea network, por cierto, papeando de República Dominicana. Curinde tiene un comunicación estrecho y diferente agreement, diferente acuerdo con Zona Franca y República Dominicana, y tiene una interconexión de negocio y de inversión más grande mes. Por lo tanto, Curinde está ratificada cada día más importancia no solamente de su posición geográfica, pero importancia de network que una crea internacionalmente. Curinde donando una fuerza grande na nos economía. Curinde te ofereceu facilidade excelente, sustento confiável e termino mais competitivo para negócio que te operar em seja na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven, com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de seja haven ou airport. Goza de 0% de imposto riba importação, 0% de OB e nada de imposto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós te conectamos o negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita curinde.com ou chama-nos na 737-6000. Vamos a continuar conversando con señora María Luisa Ubiera Zorrilla, que es la cónsul general de República Dominicana. Señora cónsul, hace un ratito, cuando estábamos en el otro segmento conversando sobre esa disponibilidad, esa disposición del dominicano a trabajar, lleva consigo también esa rapidez, esa chispa que tiene el dominicano para saber aprovechar las oportunidades y convertirlas en algo positivo. Sí. Además del buen humor, de afrontar las situaciones difíciles siempre con una sonrisa. Yo recuerdo un chiste de Felipe Polanco, Boruga, uno de los comediantes más famosos de la República Dominicana, donde Boruga decía que el dominicano tiene una facilidad y echaba un chiste de un dominicano que llegó a un sitio y él estaba buscando trabajo, pero él no tenía formación en nada de eso, pero él llegó a un lugar y le dijeron, bueno, mira, ahí están buscando un electricista. Bueno, yo mismo soy, pero tú eres electricista. No, pero yo... Y cuando llegó al sitio, el dueño del negocio le preguntó, buenas, ¿usted es electricista? Y dice, dice, esa frase es clave en cualquier dominicano. ¿Por qué me pregunta? Vamos, yo mismo soy. Y forma parte de esa velocidad. Yo tengo grandes amigos dominicanos, tanto aquí como en la República Dominicana y en diferentes lugares, pero el dominicano que ha vivido en Curazao, independientemente que muchos se van a Holanda, otros regresan a su país, otros se van a los Estados Unidos, pero siempre conservan ese nexo con Curazao, aunque estén viviendo en otro lugar. Sí, ellos van a República Dominicana, obviamente, pero siempre visitan Curazao, siempre están en contacto. Eso les hace, han creado como un nexo, un vínculo con la isla. Bueno, pues le voy a decir algo, Gruber. Me tocará volver a Curazao. Claro que sí, no nos abandone. No. Esa vueltica la daremos de vez en cuando. Claro que sí. De hecho, que una de las cosas más importantes también es que en el gremio artístico, los músicos, hay muchos músicos dominicanos que en aquellos años vivieron en Curazao, trabajaron en Curazao, trabajaron en la curazoleña. Seth Wright, de feliz memoria, era uno de los artistas que adoraba la República Dominicana y es muy conocido en la República Dominicana. Armando Beltré, uno de los trompetistas más famosos de la República Dominicana, vivió por años aquí. Hay muchas historias que consumiría parte de la entrevista y quizá en otro momento podemos hablar de eso, pero ese vínculo tiene hoy día una fortaleza. La relación entre Curazao y la República Dominicana es muy fuerte. Ahora bien, ¿para cuándo está previsto el arribo del nuevo cónsul?
Bueno, yo entiendo, usted sabe que hay una burocracia administrativa que la maneja Holanda, producto de que hasta que él no tenga el pasaporte con la visa de la misión a la cual fue destinado, que es Curazao, él no puede ser acreditado oficialmente. Entonces, cuando él lo que espera es eso puede tomar este mes, como pueden decidir que sea mañana. Porque correcto. Pero ya está designada la persona. No, ya está designado y todo. El colega Ramírez Filpo ya está designado y es la persona que viene para acá. Qué bien. Sí, abogado y médico de profesión. Oh, qué bueno, qué Sí. bueno. Pero aquí lo que viene a ejercer es su labor política consular. Sí. Correcto. ¿Qué recuerdos se lleva, señora cónsul? ¿Qué experiencias? Bueno, déjame decirte, Gruber, todos los inicios son difíciles y nadie es profeta en su patria. El yo salir a Curazao no fue un destino que yo pedí, para nada. ¿Ya había estado en otra misión? No había estado en otra misión, pero el destino que me tenían era España. Ok. Y producto del estado crítico de salud de mis padres, el presidente de la República me llamó con su asistente y su asistente me dice: María Luisa, el teléfono está en speaking, el presidente te está escuchando. Mira, el destino es así, y yo me puse fría. Yo le dije: señor presidente, yo quiero pedirle, por favor, en la medida posible, si puedo ser colocada más cerca por la salud de mis padres y mi madre, porque yo no resistiría 10 o 12 horas en un vuelo que me digan que están grave. Y el presidente me dijo: bueno, espérate. Me dijo su asistente por palabra de él: eso hay que cambiarlo ahora. Y el asistente te llamo en media hora. Pues en media hora se realizó esa llamada y me dijeron: bueno, están las islas. Estaba San Martín, estaba Aruba y estaba Curazao. Un colega que conoce a él me dijo: pídele Curazao, que tú vas a estar ahí tranquila y vas a estar a 45 minutos de vuelo. Realmente la vida y las circunstancias me dieron la razón. En el tiempo que he tenido aquí, en 4 años y 3 meses, mi papá y mi mamá murieron al año y medio y yo estar aquí los dos. Y son momentos de emoción, de verdad. Gracias a Dios, la cercanía me permitió darle el seguimiento que tenía que darle. Estar cuando ellos necesitaban que yo estuviera. Porque yo fui una hija criada por unos padres. Gracias a Dios. No todos los hijos tienen ese privilegio, pero yo lo tuve. Es un privilegio, ¿verdad? En la sociedad internacionalmente. Y eso lo agradezco y lo valoro. Hace poco le decía al presidente, digo, se cumplió lo que yo le dije. La vida y la razón me dieron la respuesta y le agradezco, porque yo estuve ahí en sus últimos suspiros, producto de esa cercanía que yo estaba. Qué bien, qué bien. Lamentable, pero no podemos tener todo lo que deseamos. No, eso es realidad de vida. Usted lo dijo, a todos nos llegará ese momento. Eso es realidad de vida. Sí. Y esa realidad de vida, con pena, con dolor, yo la acepto y le doy muchas gracias a Dios, porque mis viejos tuvieron hijos que le dieron calidad de vida. Qué bien. Que le dieron amor, que murieron tranquilos. Ya. Mi mamá suspiró y se me murió ahí, tranquila. Sin que se te diga. No, en paz. Una tranquilidad. Yo no sabía que un ser humano podía morir así. Sin torcérsele un músculo, sin nada. Solamente me dijo: ay, mami. Cuando yo venía así: mami, ya mi mamá había expirado. Descansó y lo importante que usted tuvo la oportunidad de llegar allí. Igual mi padre, igual papi. Eso fue algo increíble.
increíble. Fue una partida tranquila. Mi mami me decía, yo sé que cuando pase algo no vamos a tener problema porque tú vas a estar ahí. Dios me lo concedió así y se lo concedió a ella. Señora cónsul, el hecho de que existe esa relación tan grande con la República Dominicana, yo no sé cómo continuó el flujo de... Y escúcheme, Gruber, escúcheme, sí, que lo voy a interrumpir. No se preocupe, el programa es suyo. Porque no le contesté en el sentido final la pregunta que usted me hizo de qué me llevaba de recuerdo. Cuando le dije que los inicios son difíciles, Curazao me dio un espacio de tranquilidad porque valoro esa tranquilidad que se vive aquí. Los escenarios que me manejaba y me he manejado, porque muchos amigos me dicen, no, pero que vamos para tal sitio, que vamos para eso. No. Nosotros, el servicio exterior tiene sus complicaciones. Tú no puedes ser ni tanto ni tampoco. Hay medidas, hay límite. Estoy aquí hablando con usted, pero hay preguntas que usted sabe que no debe hacérmela y hay respuestas que yo sé que no debo dar. Correcto. Porque de eso se trata. Hay normas, hay patrones. Y no podemos ser discordantes de esos patrones, ni salirnos de ellos. Entonces, eso me ha dado Curazao acá. Esa tranquilidad de yo trabajar. Algunas veces yo he trabajado, los muchachos se van, doña, vámonos, que ellos me llevan o me van a dejar, o mi colega, digo, no, váyase. Yo me he quedado a las 7, a las 8 de la noche, en el consulado, a puerta cerrada, trabajando, haciendo cualquier situación. Mis celulares, los curazoleños dominicanos saben que, como yo he dicho y he pregonado, mis celulares han dormido despiertos en la cabecera de mi cama. Aquí hay nacionales dominicanos que la 12, la 1, sábado, domingo, no es hora para ellos hablarme. Es una pregunta que quiero hacerle. Y es una pregunta que yo le contesto. Hay gente que los sábados, un dominicano me escribe, digo, pero ¿dónde tú estás? Pero hoy es día de descanso. Yo no trabajo hoy. Pero le contesto lo que quiere saber. En fin. Y tengo ese buen recuerdo. De esa parte que he vivido aquí, una parte tranquila. Tiene un valor inmenso. Y me ha tocado estar ni mi hija ni mi hijo conmigo, porque ya ellos eran adultos. En el cargo de la misión no le daban una participación conmigo. Y yo he tenido que lidiar en esa parte. Mis compañeros de trabajo han sido esa familia que yo he asumido. He desarrollado algunos amigos aquí. No diría que no tanto, pero muchos conocidos. Y es valorable. De verdad que sí, que valoro esta hospitalidad de tranquilidad. Y la he asumido así, porque yo soy una gente que vamos. No. Tengo compromiso. Hay que aprovechar esta bendición de Curazao, de que se mantiene. Y no solo eso, valorarla y colaborar en que se mantenga de esa manera. Exactamente, es uno de los privilegios. Es uno de los privilegios que tiene esta isla. Señora cónsul, el tiempo se nos ha agotado, pero quisiera antes preguntarle, durante su ausencia y a la espera del nuevo cónsul, ¿queda alguien al frente del consulado? Sí, el colega vicecónsul Roberto Ibarra Cruz es el vicecónsul destinado para asumir interinamente el consulado hasta la llegada del nuevo incumbente, y él, a la llegada de él, se quedará también trabajando con él. Darle el apoyo él estará en la misión, se continuará en la misión. Qué bueno. Con el nuevo incumbente que viene. Qué bueno. Una sola cosa, que quiero hacerle un llamado a mi comunidad. De inicio, por favor, no dejen la cosa para último. Hay tiempo para todo. Correcto. Investiguen, vayan al consulado, pregunten. Como ustedes se han adaptado, han asumido el lenguaje de aquí. Quiero hacer una pregunta, pregunten, investiguen de sus derechos, de lo que le corresponde, de lo que puede ser una oportunidad para ustedes. Correcto. Y otra cosa, el cambio de cédula comienza
en octubre, el cambio de plástico de la cédula dominicana. Ustedes saben que todos la tienen vencida, aunque la Junta resolutó y aún estando vencida, tienen una resolución que la ampara para hacer trámite porque es tan legal. Yeah. Pero a partir de octubre comienza el cambio de plástico. Mi promesa es que las autoridades de acá se enrolarán operativamente para organizar los operativos de cambio de plástico de la comunidad. Pero oigan bien, manténganse atentos, que a mediados de octubre inicia el cambio de plástico de la cédula dominicana. Okay. Y es importante que cambien el plástico, porque va a llegar un tiempo, la Junta va a dar un tiempo, un lapso, y después de ese lapso ya tú no vas a poder hacer ningún trámite con esa cédula porque va a ser desactualizada. Entonces tú tienes que cambiar el plástico. Ya. De todas maneras, señora cónsul, el programa está a su orden. Cuando el nuevo cónsul llegue, manifiéstele que estamos abiertos cuando ese momento con el colega llegue. Roberto le voy a decir. Perfecto. Cuando para que llegue el momento, un espacio con usted. Cuando llegue el momento, Sí, señor. haremos un programa destinado a eso, a motivar la participación de todos los dominicanos para la cedulación. Sí, señora señor. cónsul, una vez más gracias por su visita. No. Buen viento y buena mar, como dicen los marineros en su nueva gestión, que le vaya muy bien. Gracias, y no se olvide gracias. que acá estamos para que nos visite en cualquier momento y compartir de nuevo. No, nos reiteramos a sus órdenes. Somos un canal. Tienen mi teléfono. Cualquier situación con República Dominicana que entiendan sea de interés o que deban buscar alguna información para fluir en alguna situación X, pues vamos a estar totalmente en la disponibilidad, que me pueden conectar a la hora que sea. Muchísimas gracias. No, pues nada, aquí también en sintonía. Tenemos próximo programa para nos topa otro y visa otro. Boa noite, Corsao. Feliz noche.